Cordial saludo y un abrazo fraternal a todos los que miran nuestro video. En el día de hoy les hablaremos de demencia senil. Nosotros somos estudiantes de psicología de sexto semestre de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Nuestros nombres son Ana Isabel Vélez, Giancarlos Cantillo, Linda Martínez, Mauricio Tobío y Elizabeth Padilla Méndez. Demencia senil es una alteración cerebral de carácter irreversible. Normalmente aparece en la tercera edad con una serie de síntomas que provocan la disminución de la capacidad intelectual del paciente. Esta disminución de la capacidad intelectual llega a afectar gravemente al desempeño de las actividades básicas del día a día. Se trata de un estado al que puede llegarse por motivos biológicos como el envejecimiento o por razones patológicas como enfermedades, lesiones o trastornos vasculares. Suele provocar una pérdida progresiva de las funciones psíquicas y funcionales. Se considera que una persona padece esta enfermedad cuando sufre un deterioro intelectual que afecta a varias actividades o funciones básicas como la pérdida del lenguaje, ya sea total o parcial, la pérdida de la memoria, deterioro del razonamiento o de la percepción de la realidad. La enfermedad de demencia senil siempre se presenta en una edad avanzada. Está motivada, entre otras cosas, por un deficiente riego o nutrición sanguínea en el cerebro que motiva al endurecimiento de las venas y arterias cerebrales. Los especialistas diagnostican demencia senil cuando el paciente ha sufrido la pérdida de al menos dos habilidades básicas entre las siguientes: pérdida de memoria o lenguaje, alteración grave del comportamiento, pérdida del juicio o de la capacidad de razonar o entender situaciones diarias. Características de la demencia senil. Como regla general, la demencia senil se presenta a edades avanzadas, es decir, es muy poco frecuente en personas que no hayan alcanzado los 70 años, por lo que el riesgo de padecer esta patología aumenta con la edad. Por otro lado, se trata de una enfermedad degenerativa e irreversible, ya que los daños o lesiones que produce en el cerebro no tienen vuelta atrás. La manifestación más frecuente de demencia es el Alzheimer, aunque la enfermedad de Alzheimer no es lo mismo que demencia senil. Otra enfermedad de este tipo bastante común es la demencia vascular, que tiene su origen en la presencia de múltiples lesiones o accidentes cerebrovasculares muy pequeños. Causas de la demencia senil. Existen diversos tipos de demencia senil, pero todos parecen tener su origen en la muerte o en la pérdida de las células nerviosas y de la comunicación entre ellas. No obstante, son varias las causas de la demencia senil que se pueden enumerar, como es la de la enfermedad de Alzheimer, daños o lesiones cerebrales importantes, esclerosis múltiple, enfermedades infecciosas como el VIH-Sida o la sífilis, la encefalitis bacteriana, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Lyme, la enfermedad de Pick, la enfermedad de Parkinson, la de los tumores cerebrales, la de síndrome de Down o como también la de la parálisis supranuclear progresiva. Por otro lado, hay algunas causas de la demencia senil que pueden llegar a corregirse o al menos contrarrestarse si se detectan por el especialista médico, como es en el caso de la lesión cerebral media o moderada, la de los tumores del cerebro, la de la exposición continuada al plomo o al mercurio, la del consumo excesivo de alcohol, la del cambio de los niveles de azúcar, calcio y sodio en la sangre, que pueden provocar demencia de tipo metabólico, como el uso de ciertos medicamentos para bajar el nivel de colesterol o para tratar distintas patologías. Otra de las causas de demencia es la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Esta es una patología que afecta al cerebro y que supone una progresiva pérdida de memoria y otras capacidades neuronales.
En casos muy concretos, la causa de demencia puede ser la falta de niveles adecuados de niacina y tiamina, vitaminas del grupo B, y cuando se consiguen recuperar los niveles normales, se reducen o desaparecen los síntomas de la demencia. Demencia senil y esperanza de vida. Es difícil establecer con exactitud cuál puede ser la esperanza de vida de un paciente con demencia senil, ya que dependerá del tipo de demencia que padezca y de las causas que la originen. También varía en función de la edad a la que se empiecen a manifestar los primeros síntomas de la demencia y el estado de salud previo del paciente. Tanto es así que el pronóstico puede oscilar entre varios meses y hasta 20 años de vida tras ser diagnosticada la demencia. En general, la esperanza de vida de las personas con demencia senil será menor cuanto más graves sean las lesiones cerebrales que la enfermedad le haya producido. Síntomas de la demencia senil. Existen numerosos síntomas de la demencia senil que alertan de la aparición de esta enfermedad, aunque no siempre son muy claras en la fase inicial. Estas señales se producen en las actividades cerebrales que afectan el comportamiento habitual, a la memoria, la expresión oral y la capacidad de razonar sobre los hechos cotidianos. Así, el primer síntoma asociado a la demencia senil tiene que ver con pequeños olvidos en la vida cotidiana, de cosas que acaban de suceder y que no afectan en esa primera fase al normal desarrollo de la vida del enfermo. ¿Cuáles son los primeros síntomas de la demencia senil? Los primeros síntomas de la demencia senil son normalmente los siguientes: pérdida de memoria, repetición de preguntas, ¿qué hora es hoy? ¿Qué día es hoy? Ansiedad e impotencia, con cambios bruscos de humor, problemas de orientación, desorden en el hogar, torpeza de movimientos, apatía, comportamientos inadecuados, cambios en la manera de caminar, insomnio. Deben también analizarse los antecedentes familiares, si en la familia existen personas que hayan padecido de demencia o Alzheimer, ya que parece que puede existir cierta predisposición genética a padecerla. Fases de la demencia senil. Al igual que sucede con otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, las personas que sufren demencia senil también pasan por diferentes etapas. Se encuentra la fase inicial, la fase moderada y la fase severa. En la fase inicial, la enfermedad se manifiesta de la siguiente forma: se dificulta la posibilidad de ejecutar varias cosas al mismo tiempo. Se comienzan a olvidar conversaciones recientes, la persona se vuelve muy olvidadiza. Se tarda más tiempo en tareas intelectuales difíciles, comienzan a perderse o extraviarse en sus rutas habituales, como por ejemplo ir a casa de familiares, al supermercado, al médico o a la biblioteca. Comienzan a olvidar palabras, no encuentran la adecuada para cada objeto. Extravían objetos con mucha frecuencia, no se toman decisiones y se vuelve más lenta la resolución de problemas. Pérdida de habilidades sociales e incluso cambio en la personalidad. En la fase moderada, con el avance de la enfermedad, los síntomas anteriores se van agudizando y haciendo más evidentes. Incluso pueden llegar a afectar el desempeño diario del enfermo, que ve limitada su capacidad para realizar tareas básicas adecuadamente. En este sentido, los síntomas desembocan en insomnio, dificultad para realizar tareas básicas como cocinar o elegir ropa adecuada, olvidos continuos de hechos muy cercanos y de nombres de personas que rodean al paciente, olvidos de acontecimientos de su vida, comportamientos violentos, agresiones, delirios y depresión, dificultad para la lectura y la escritura, dificultad para hablar o identificar las palabras correctas, repetición de incidentes con familiares y amigos que provocan su alejamiento del contacto social, empiezan a perder la capacidad de entender y razonar. Comienzan a necesitar ayuda de los familiares para realizar tareas cotidianas. En la fase severa, los enfermos no pueden comer sin ayuda, por lo que se produce una pérdida continua de peso corporal, reconocer a familiares, hablar, leer o escribir correctamente, cuidar de su higiene personal, como vestirse o bañarse. Tienen dificultades para caminar y para mantener el equilibrio.
Los que aún pueden andar sin ayuda tienen que salir de casa y deambular sin orientación alguna, ya que no reconocen el entorno y no pueden volver a sus casas. La memoria comienza a perderse casi completamente, olvidando acontecimientos tanto recientes como lejanos. El comportamiento es totalmente imprevisible, ya que en cualquier momento pueden empezar a llorar, a gritar o a alterarse mucho. El habla se deteriora todavía más, llegando a balbucear, a repetir continuamente palabras con o sin sentido, y muchas personas llegan a no entender lo que se les dice. ¿Cómo diagnosticar y prevenir la demencia senil? Un médico especializado puede detectar el comienzo de la demencia senil con diversas pruebas que le ayuden en el diagnóstico. Normalmente comienzan con un examen completo con especial detenimiento en el análisis del sistema nervioso. Durante el reconocimiento se analizarán los posibles síntomas, así como toda la historia médica completa. Los especialistas diagnostican esta enfermedad cuando en la persona aparecen seriamente dañadas al menos 2 o más funciones cerebrales, como el lenguaje, la memoria, el razonamiento, sin que exista pérdida de conciencia. Para concluir, les vengo a hablar un poco sobre cómo prevenir la demencia senil. Es importante señalar que la mayoría de los factores de riesgo de la demencia senil, como la edad, no se pueden evitar. No obstante, sí que es posible prevenir la demencia senil en algunos casos, ya que algunos tipos de esta dolencia tienen su origen en accidentes cerebrovasculares, cuyo riesgo sí puede reducirse con unos hábitos saludables. De hecho, los especialistas afirman que un estilo de vida saludable puede reducir el riesgo de padecer cualquier clase de demencia senil. Así, entre los hábitos que pueden prevenir la demencia senil o reducir el riesgo de padecerla se encuentran los siguientes: practicar ejercicio regularmente, eliminar el sobrepeso o la obesidad, evitar la hipertensión, controlar la diabetes, adiós al tabaco y al alcohol, vida socialmente activa, ejercicio intelectual, alimentación sana. También les voy a hablar un poco sobre el tratamiento de la demencia senil. Actualmente no existe una medicación o tratamiento definitivo que pueda detener totalmente o eliminar los efectos de todas las clases de demencia senil. Sin embargo, sí existen algunos fármacos que ayudan a retrasar los efectos o el avance de la demencia progresiva. Son fármacos que no eliminan la enfermedad ni curan o reparan los efectos o daños cerebrales. Existen, pero sí pueden mejorar algunos síntomas de la demencia senil y frenar el avance de la enfermedad. Con ello se consigue mejorar un poco la calidad de vida del paciente y de sus familiares. La velocidad en el avance de la enfermedad y del proceso degenerativo que conlleva varía mucho de la persona u otra, y la mediación actual solo puede conseguir retrasar este avance en algunos casos. Bueno, estos son todos los conceptos básicos de la demencia senil. Muchas gracias por su atención.